Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Estas imágenes que estamos mostrando son precisamente el día de ayer. Son distintas imágenes captadas, pero lo increíble es que esto se repite día a día en distintas comunas. Por lo mismo, ¿qué está pasando a su juicio, subsecretario? A ver, María Luisa, hola, buenos días a todos. Buenos días a todos a quienes nos ven. La verdad es que estos son hechos graves, dan cuenta de funerales que usan, incluso en época de pandemia, fuegos artificiales, armas de fuego. Lo que nosotros hemos visto, que pese a que lo que nos muestran las cifras de denuncia es que ha bajado la victimización, es decir, ha bajado el número de personas que denuncia, especialmente en general durante la pandemia, ha bajado el número de delitos de mayor connotación social. Los que menos han bajado, eso sí, son los delitos violentos. Eso han subido los delitos violentos. No, bajan menos. Sí, lo que pasa es que queremos hablar sobre ese tema puntual, pero la María Luisa, Mari, tú le preguntabas lo que pasó anoche. Porque efectivamente yo le decía, estas imágenes que estamos viendo sucedieron anoche. Entonces, ¿qué está pasando? Porque uno se dice, con militares en la calle, en cuarentena, en toque de queda, esto se produce anoche. Entonces yo por eso le preguntaba específicamente, ¿qué cree usted que está sucediendo? Porque fue anoche y se repite habitualmente en distintas comunas. A ver, María Luisa, si en lo de anoche hubo un procedimiento, ahí Carabineros incautó incluso fuegos artificiales, incluso un menor de edad tenía fuegos artificiales en el lugar. Por lo tanto, lo que corresponde ahí es que proceda la policía concurre frente a la denuncia o frente a hechos como esos, concurre a los lugares, pero yo quiero ir al tema más profundo, que es lo que hay detrás de esto. Porque uno dice un menor de edad con esa cantidad de fuegos artificiales, subsecretario, que es como estamos hablando como un festival como eso de Año Nuevo. Y los vecinos de San Joaquín están preocupados porque primero piensan que son balaceras, después estamos hablando y la policía de San Joaquín llega ahí y como que no los detiene nunca, subsecretario. No, a ver, mire, esto continúa con hemos tenido detenidos, y ustedes mismos en las imágenes que veíamos con anterioridad, hay una persona que se sube arriba de los techos en la comuna de San Joaquín. Esa persona terminó detenida. 3 personas resultaron detenidas por porte de arma de fuego en ese caso y están hoy día en prisión preventiva. Es decir, las policías están... Las 3. Exactamente. Las 3 personas que se subieron arriba del techo, ustedes la vieron con armas de fuego. Además utilizan armas que son generalmente o robadas o contrabandeadas. Es decir, no están dentro del mercado lícito. Hay incluso modificadas, es decir, armas de fuego, esa misma, incluso armas de fuego que son lícitas, pueden ser lícitas porque son semiautomáticas, pero son modificadas para hacerlo con ese disparo de ráfaga o rápido, que se transforman en armas ilícitas. Por eso mismo, lo que nosotros tenemos que apuntar es justamente a eso, a los hechos de mayor violencia, que es lo que queremos evitar eminentemente. El uso de armas de fuego es algo que genera mucho temor en la población y además afecta muy gravemente a la población. O sea, imagínense, empaticemos todos al salir de la casa y no saber si te va a llegar una bala loca, si va a estar en el segundo piso, dejar tu guagua tranquila, porque le puede llegar un balazo, Gino. Claro, duermen escondidos, que es básicamente lo que ocurre en muchos barrios de la región metropolitana, y ahora tal vez se está haciendo más visible porque la gente está más en su casa y lo puede grabar. Pero lo que nos preocupa es de dónde salen estas armas. Que bueno que se hizo un operativo luego que nosotros vemos estas imágenes, pero la idea es que esto no ocurra. Entonces cuando uno se da una vuelta nomás con la gente que vive ahí y dice, es que yo sé quién es tanto con nombre y apellido, y ellos saben y las policías no. Dice, bueno, ¿cómo adquieren todas esas armas? ¿La policía realmente entra a los lugares? Porque la idea es no ver más estas imágenes, más que se realicen los operativos. A ver, hay 2 estrategias que son paralelas. En primer lugar, una estrategia preventiva, es decir, lograr desbaratar bandas. Desde enero a la fecha, entre Carabineros y la PDI han desbaratado 500 bandas dedicadas a la delincuencia organizada. En segundo lugar, una planificación, un plan. Y lo que estamos trabajando es una política nacional de delincuencia organizada que apunta justamente a los delitos que hay detrás, a toda la estructura, porque aquí no hay solamente una persona que tiene un arma y se puso a disparar porque se le ocurrió. Aquí estamos hablando de organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, al robo organizado, porque tienen mercados informales para la reventa o la receptación de las cosas que roban. Y en segundo lugar, además, mirar los delitos incipientes. La política también cubre delitos incipientes como la trata de personas o el tráfico de migrantes, que son delitos gravísimos, también asociados al crimen organizado transnacional. Claro, y subsecretario, en la nota también veíamos al intendente que señalaba que ha aumentado los homicidios porque se están enfrentando las bandas de narco por la escasez de droga y por el aumento de precios también por el cierre de las fronteras. ¿Es así? ¿Han aumentado los homicidios
entre las bandas de narco? A ver, los delitos de homicidio son de los delitos más graves que hay en nuestra legislación penal, María Luisa. Yo creo que ahí, justamente, ahí es donde miramos con mayor atención, porque si son parte o producto de disputas entre bandas, eso es lo que tiene que determinar la investigación. Lo que sí hemos visto y tenemos estudios de las policías es que ha aumentado el precio de la droga, especialmente en la región metropolitana. Y eso da cuenta de algo, o sea, ahí el mercado informal funciona y eso da cuenta de la escasez de la droga producto de la pandemia. O sea, nos hablan de subió la droga del 38 y 50% más o menos, pero déjeme citar al intendente que estuvo el día viernes, acá si no me equivoco. Él decía que era precisamente porque como había poca droga, se estaban matando entre ellos. Lo que pasó con esto, lamentablemente, 2 jóvenes, 18 años en el sector sur de Santiago. Bueno, hemos tenido homicidios en que las víctimas del homicidio tienen efectivamente antecedentes penales, por lo tanto podrían los antecedentes preliminares dar cuenta de que eso es lo que está ocurriendo. Y por eso te decía, también se suma el factor del aumento del precio de la droga y aquí hay disputas territoriales. Generalmente estas organizaciones funcionan con un territorio en el que son dominadores y cuando hay disputa por la escasez de la droga, lo que hay también es disputa por el territorio. Y justamente eso es lo que podría producir mayor violencia en los territorios. Yo creo que ahí nuestra preocupación tiene que ser de aquellos vecinos que están sufriendo esta violencia. Y por eso mismo, con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, hemos estado en coordinación. Incluso el ministro del Interior, yo lo he acompañado en recorridos que hemos hecho durante las noches para verificar cómo están operando las policías y las Fuerzas Armadas en estos barrios. Eso le quiero preguntar, subsecretario, porque cuando usted dice Carabineros y las Fuerzas Armadas están operando y protegiendo a esos vecinos, eso es principalmente lo que nos preocupa, porque si estamos hablando que las bandas de narcotráfico se enfrentan entre ellas, porque todas estas grabaciones son de los vecinos, en la esquina, los tiroteos, ¿cómo protegemos a esas familias indefensas y que no tienen nada que ver con el narcotráfico? Porque nosotros información que tenemos, y corrobóremelo usted, es que, por ejemplo, los militares no se meten a ese tipo de poblaciones precisamente para no entrar a un enfrentamiento de tiroteo. No, a ver, lo que nosotros hemos visto es, y por lo menos lo que vimos con el ministro en el recorrido que hicimos por la zona sur de Santiago, fue presencia policial y presencia militar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con eso, María Luisa? Muy simple. Lo que hay que hacer es actuar. Y por eso mismo, desbaratar bandas, y 500 bandas desbaratadas, aumento del 20%, ustedes lo mostraban aquí mismo, aumento del 20% de la incautación de armas de fuego, es decir, desarmar esas bandas, quitarle las armas de fuego que son aquellas cosas con lo que generan más daño, y además incautar más droga, de tal manera de que yo sé que puede tener un efecto negativo en el precio de la droga, pero eso es justamente lo que queremos apuntar, es menos droga en las calles, porque hoy día nuestra preocupación principal, y la preocupación no solo del gobierno, del Ministerio de Salud, pero también de las policías y de las Fuerzas Armadas, es la protección de la salud de las personas en época de pandemia. Ese es el tema. Yo les traspaso lo que dice, por ejemplo, lo que nos han dicho vecinos de distintos lugares, que ellos son considerados como lugares rojos, entonces las policías no entran cuando llaman, cuando hay balacera, o cuando el otro día, la semana pasada, estuvieron 3 horas en Lo Barnechea tirando fuegos artificiales y nadie llegó. A ver, las policías proceden, Ignacio. Cuando hay denuncia, se procede. Ahora lo que hay que hacer es planificar correctamente el ingreso, sobre todo si es que hay violencia. Exactamente, porque no solo queremos que dejen de tirar fuegos artificiales. Lo que queremos es que alguien resulte detenido producto de eso. Entonces lo que hay que hacer es ir, y algo que aprendimos con mucha fuerza en el último tiempo, es que además hay que ser selectivos, agarrar a aquellas personas que estén cometiendo los delitos más graves, los que estén disparando con armas de fuego, ojalá los que tengan munición, ojalá los que tengan droga, para poder imputarle aquellos delitos más graves y que queden en prisión preventiva. Exactamente. Pero ¿por qué esto es más grave en pandemia? Porque ¿qué diría la lógica? Que si hay más presencia policial, que está enfocada para el control de la pandemia, y también hay militares, y el toque de queda hace que todos nos quedemos en nuestras casas, o si en la mayoría, como lo hemos visto, uno diría, bueno, esto debería bajar porque hay mayor control en las calles. Así es. ¿Pero por qué sucede todo lo contrario? Porque yo no sé si creer tanto en los índices de las denuncias o de la victimización, porque, y usted lo debe saber más que todos nosotros, el vecino no va a denunciar al narco, porque se muere de miedo. O porque le financia lo que él no puede obtener.
No, claro, pero la situación no ha cambiado en ese sentido. Si antes tenía temor el vecino, hoy día sigue teniendo el mismo temor. Lo que ha cambiado es que hoy día tenemos menos denuncia y por lo tanto el toque de queda y las medidas que se han dispuesto en virtud de la cuarentena, en virtud de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, lo que hacen es que haya más control policial y militar en las calles y por lo tanto se reduzca el delito y se reduzca el tráfico. Tanto es así que esto no hay... El informe de aumento del precio da cuenta del resultado. Es decir, hay menos droga en la calle y por lo tanto la droga es más cara. Que haya menos droga en la calle es gracias a que las policías y las Fuerzas Armadas están en la calle. Ahora, las fronteras están cerradas también. Ha ingresado menos droga al país. Exactamente. Ahora, claro. Pero por lo mismo, a lo que tenemos que apuntar, si nosotros no tenemos que darnos por satisfechos hasta que los vecinos puedan sentir la tranquilidad de que las medidas se están tomando. Por supuesto, pero ¿sabe lo que a mí me preocupa mucho, subsecretario? Porque uno dice, esto ya lo habíamos escuchado varias veces y nosotros lo habíamos dado en el matinal, y era que los narcotraficantes se habían tomado ciertos barrios. Y eso toma mucha más fuerza con estas imágenes. Cuando uno está hablando que la ciudad entera está en cuarentena, cuando nadie puede salir de sus casas, cuando hay militares en las calles y los carabineros pueden escuchar y todos podemos ver más fácilmente esto y actúan así como si nada, es porque de verdad se sienten los dueños y se sienten por sobre la ley, uno tiende a pensarlo, si no les pasa nada. Pero que te insisto, María Luisa, ahí, no se sienten como si nada. Porque estamos deteniendo personas. Hay más de 28.000 personas detenidas en toque de queda o cuarentena, por razones de vulneración del toque de queda y la cuarentena. Pero además, en los casos específicos, como el que veían ustedes, esa persona que pareciera que dispara impunemente sobre los techos de un barrio de Santiago, bueno, fue detenida y hoy día está en prisión preventiva. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que... Con esa es la respuesta que tenemos que llegar a los vecinos. Lo que pasa es que no podemos... Prevenir esto es muy difícil, especialmente los fuegos artificiales, porque lo que tenemos que hacer ahí es cambiar nuestra legislación, por eso mismo hay proyectos de ley, nosotros hoy día mismo vamos a tratar en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad Ciudadana el proyecto de ley que modifica la ley de control de armas justamente para hacer más estrictas las normas respecto de las armas. Y ojalá que no salgan de prisión preventiva. Subsecretario, yo lo quiero llevar a un tema que es bien sensible y es particular, porque tiene que ver con la narcoviolencia, pero desde otro lado, porque evidentemente hoy día los narcotraficantes están ocupando un lugar que le corresponde al Estado, y eso es súper peligroso. Por ejemplo, el financiamiento de ollas comunes. Nosotros hemos hecho varios reportajes y tuvimos un vecino de la comuna de Puente Alto, y dijo, evidentemente al preguntarle quién le financia todo esto, porque usted está viendo que tienen comida, ellos dan desayuno, almuerzo, comida, a diferencia de otras que dan solo almuerzo. Y dijo, no puedo decirlo. Y evidentemente son narcotraficantes que están ayudando a las ollas comunes, pero hace 3-4 meses eran pagando medicamentos. Exactamente. Bueno, eso es parte del fenómeno. Pero ¿ustedes tienen esa información? La idea del Estado justamente es que nadie sustituya al Estado, porque justamente cuando el Estado es sustituido, cuando son otras personas las que llegan en ayuda de los más necesitados. ¿Está operando así? Se lo pregunto, subsecretario. ¿Usted tiene información? Hay que tener cuidado ahí, Ignacio, porque la verdad es que nosotros no hemos recibido ese tipo de denuncia, incluso la denuncia que se hizo por medios de comunicación, después fue verificada por la PDI y no habían antecedentes concretos para poder hacer esa persecución. Subsecretario, perdón, pero ¿usted cree que van a denunciar eso? No. Yo creo que no. No, pero la misma... Si el vecino me da comida y yo tengo hambre, una misma autoridad que lo denunció en televisión, cuando se le fue a requerir antecedentes concretos respecto de la denuncia, no los tenía. Es decir, era un rumor, pero no había un antecedente concreto sobre eso. Subsecretario, si era un rumor, ¿ustedes identificaron qué persona había financiado esas ollas comunes? No sé, la denuncia, María Luisa, para que lo tengamos claro, fue un alcalde en un canal de televisión donde dijo esto mismo. Sí. Bueno, la PDI obviamente reaccionó, fue a requerirle antecedentes y dijo, mire, no sé, más o menos por aquí, pero no tengo mayores antecedentes. Es decir, era un rumor que se había denunciado, pero no había un antecedente concreto y nosotros no hemos recibido denuncias al respecto. Claro. Lo que sí quiero hacerme cargo es que obviamente por eso es que el presidente Sebastián Piñera inició desde el principio de esta pandemia una campaña de una red de protección social para ir en ayuda de aquellos vecinos que más lo necesitaban. Para que el narco no se haga cargo de eso. Exactamente. Primero el bono COVID, luego el proyecto de protección al empleo que apunta justamente a aquellas personas contratadas que se les ha suspendido su contrato de trabajo. Sí. Después, el ingreso familiar de emergencia, un ingreso familiar de emergencia para aquellas personas que son de mayor vulnerabilidad y obviamente el plan
Alimentos para Chile, que llega con una caja de alimentos a todas las casas de las personas más vulnerables, especialmente aquí en la región metropolitana que estamos en cuarentena, y entonces porque el objetivo es que esas personas que necesitan complementar su alimentación, bueno, no tengan que salir de su casa y reciban esa caja de alimentos. Son 233.000 cajas que se han entregado ya, pero reflexionando sobre lo que decía Gino, y en conversación también con usted, subsecretario, lo que pasa es que al alcalde cuando le van a preguntar, que yo tengo, la impresión es que los alcaldes saben, y saben dónde viven el narcotraficante y quién es benefactor. Pero, por ejemplo, cuando la alcaldesa de La Pintana denunció, la alcaldesa terminó con amenazas de muerte, tiene resguardo policial, hoy día tiene miedo porque ataquen a sus papás, tuvo que cambiar a sus hijos de comuna. Entonces las consecuencias también para el político que está ahí es bien complicado. Bueno, efectivamente las autoridades, y especialmente las autoridades locales, los alcaldes, que son los que mejor conocen su territorio, son los que están en contacto con los vecinos permanentemente, también conocen más sus dolores. Y en ese caso conocen el fenómeno cuando el narcotráfico ha entrado y ellos son los principales preocupados. Y por eso hemos trabajado tan de cerca con los alcaldes en esto. Con el alcalde Echeverría en San Joaquín, con el alcalde Codina en Puente Alto, con la alcaldesa en La Pintana. La verdad es que ahí el trabajo hay que hacerlo en la intervención. Fíjense, en algunas poblaciones de San Joaquín se han hecho intervenciones muy específicas, se han botado muros para justamente facilitar que esos barrios no sean capturados por bandas criminales. Y bueno, hay que seguir en este trabajo. Yo creo que este trabajo no se termina. Por supuesto. Y yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que nuestras policías puedan actuar y que los resultados de esa actuación lleven adelante investigaciones penales que den resultados en condenas. Y también en eso también tenemos que avanzar para poder tener condenas efectivas que den cuenta de que estamos desbaratando bandas criminales. Obvio, y usted decía que desde enero se han desbaratado 500. Le quiero leer un artículo que viene en el diario La Tercera hace una semana atrás, subsecretario, pero precisamente alerta sobre este tema que conversamos de benefactores, de narcobenefactores. Mire, dice el informe, la PDI repara en un hecho que se ha comenzado a ver en otros países latinoamericanos. Desde el ámbito internacional se puede observar que las grandes organizaciones criminales buscan contribuir en la presente crisis humanitaria desde una base social amplia por medio de la distribución de apoyos de diferente índole. ¿Por qué le leo esto? Porque este no es el escenario de Chile, sino que la PDI advierte que es un escenario que está pasando en Latinoamérica, lo dice el diario La Tercera, y que claro, este escenario que estamos teniendo de pandemia social también es muy propicio para los narcos. Bueno, efectivamente, mira, aquí también hay un tema ideológico. Nosotros, yo creo que parte de nuestro sustento cuando ingresamos al gobierno es justamente que los bienes públicos no son proveídos solo por el Estado. La sociedad civil tiene que participar, es decir, fundaciones, y hoy día lo hemos visto, Desafío, el Levantemos Chile, está participando, hay mucho, el Hogar de Cristo participa en la provisión de bienes públicos. Eso es completamente distinto a aquellas organizaciones delictuales que lo que buscan es protección o silencio, claro, con esa beneficencia. Claro. Es decir, evitar lo que tú decías, evitar que la gente denuncie por temor o por solidaridad con aquel que le financia la ayuda. Y por eso es tan importante que nosotros intervengamos. Y no solo intervengamos con fuerzas policiales, intervengamos con política social, de tal manera que el vecino sienta que no le va a faltar si es que denuncia al narco. Por eso necesitamos que sea rápido. Yo he sido bien criticado por la otra vez que dije lo de los vecinos, particularmente porque yo creo que ocupan la desesperación. Y si a mí me pasara una situación similar, donde tengo a todos sin pega, toda mi familia, no hay cómo parar la olla, no hay, y de repente viene un narco y financia toda esta cuestión, yo la verdad que creo que se ocupan de una parte emocional. No sé si yo no tendría el dilema de denunciarlo o no, porque si está ayudando a mi población... Es un dilema muy humano. Bueno, tú sabes que el ministro Blumel siempre lo dice, hemos estructurado el apoyo en 3 ejes. El primero, la protección de la salud. Obviamente, lo principal en la pandemia es proteger la salud, es evitar el contagio, y especialmente el contagio de adultos mayores y enfermos crónicos, que son los que más riesgo corren con la pandemia. El segundo, la protección de los ingresos y de los empleos. Es decir, y todas las medidas de protección social que hemos instalado. Pero hay un tercer eje, que es bienestar, que es calidad de vida, porque se ha visto muy afectada. El presidente ayer lanzó saludablemente un programa de salud mental asociado a la pandemia, pero también nosotros lo vivimos. Es un elemento que quizás no está invisibilizado del programa Alimentos para Chile, pero nos lo decían los vecinos de San Miguel cuando estuvimos el fin de semana allá. Nos decían, mire, ¿sabe qué? Esto también nos permite contener la ansiedad. La cuarentena ha sido muy
muy fuerte, muy dura para la gente. Estar encerrado, lo que vimos, ha aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar, el consumo de drogas y alcohol ha aumentado también, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo también de ese efecto de la cuarentena, de ese efecto que va a tener la cuarentena en la calidad de vida, en el bienestar de las personas, y eso también es lo que se busca con la llegada de caja, que es que la gente sienta materialmente, no es un depósito en su cuenta, sienta materialmente que el Estado está llegando a su puerta con apoyo en el momento en que más incertidumbre vivimos y no sabemos lo que va a venir en el futuro. Sí, a mí me gustaría mostrarle un tuit que publicó la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que refleja mucho el sentir de los vecinos. Dice: mientras los pintaninos de bien deben meterse bajo sus camas, los otros hacen esto. Muestra ahí los fuegos artificiales. Hay gente que dice que exageramos, que estigmatizamos. La seguridad es un derecho y no un privilegio. Mientras sea alcaldesa voy a combatir este flagelo, aunque para muchos sea impopular. Y ahí finalmente el decir impopular es porque está diciendo que muchos están apoyando este tipo de actos. Claro. Y una alcaldesa que ha luchado tremendamente contra el narcotráfico, amenazada de muerte, tú decías, yo lo he visto. Y lo hemos visto, y incluso publicó la amenaza de muerte. Parece, hay mucha valentía, hay coraje en lo que dice la alcaldesa de La Pintana, porque ella se ha hecho cargo de un problema que efectivamente cualquier autoridad podría mirar a otro lado, ¿no es cierto? Pero ella se ha hecho cargo porque conoce su territorio, conoce su comuna y conoce los dolores de sus vecinos. Y por eso nosotros, yo creo que parte de lo que hemos hecho desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la subsecretaria Martorell, que tiene reuniones con todos los alcaldes permanentemente, nosotros de la Subsecretaría del Interior y en general el ministro Blumen, el mandato que nos ha dado es justamente estar muy cerca de los municipios, porque ellos son los que pueden ir primero en apoyo de los vecinos y que más conocen los dolores que ellos sufren. Y por eso también hubo un aporte extraordinario, 80.000 millones de pesos se les aportó también para hacer frente a la pandemia a los municipios para que fueran en ayuda de sus vecinos. Sí, claro, y eso es muy relevante lo que usted está diciendo, pero también a mí me preocupa el poder del silencio, subsecretario, que adquieren los narcos. Porque claro, vemos a la alcaldesa de La Pintana que está precisamente con resguardo, por lo que decíamos, producto de que tiene un carabinero que la cuida, suerte porque fue amenazada por los narcos. Pero ¿qué pasa con los vecinos ahí? El poder de fuego, que obviamente es el poder del silencio finalmente. Bueno, efectivamente la violencia lo que hace, uno de sus efectos es que hace silente a las personas que no quieren verse involucradas en hechos de violencia. Y por lo mismo, ahí es donde más fuerte tenemos que actuar, María Luisa. Y por eso, te insisto, ¿dónde está el foco de la acción policial? Fíjense que estamos haciendo todos los martes, hoy día deberíamos hacer uno nuevamente, balances semanales de seguridad. ¿En qué es lo que informamos? En primer lugar, droga incautada en la semana anterior. En segundo lugar, incautación de armas, es decir, cuántas armas sacamos del mercado delictual de la violencia y la pusimos a resguardo. En tercer lugar, número de vehículos recuperados. Y en cuarto lugar, número de personas detenidas, para que se dé, para dar cuenta, toda la semana, para dar cuenta a la ciudadanía que estamos haciendo el trabajo. Ahora, que se necesita más, por supuesto, y por eso vamos a seguir trabajando día a día para proveer de seguridad a la población. Ese es nuestro trabajo esencialmente como Ministerio del Interior. Y ese cansancio, yo creo que llevar un tema que a nosotros nos genera indignación y que yo espero que usted también, porque si vamos a revisar imágenes, tiene que ver con los carretes del fin de semana aquí en Santiago. Usted presenta las querellas, que son precisamente la Seremía de Salud también la escribe, pero carretearon harto en Santiago, carretearon harto en regiones también. Aquí, ¿cuál es su reflexión, subsecretario? Porque un juez del 7º juzgado de garantía lo dejó libre porque Carabinero entró sin orden. Ilegal la detención. ¿Qué le pasa a usted con eso? A ver, yo creo que todas las autoridades en época de pandemia tenemos que ser muy claras. Yo creo que en general la población ha entendido el mensaje. La gran mayoría de los chilenos hoy día, lo que hablábamos antes, lo está pasando mal porque la cuarentena ha sido muy dura, pero porque están cumpliendo la cuarentena. Pero hay un grupo que no entiende el mensaje, que no lo quiere entender, y por eso nosotros hemos sido muy duros con esas personas. Se han detenido personas, hemos presentado querellas en contra de aquellas personas, incluso quedan en prisión preventiva. Voy a eso. Los casos que hemos conocido, piensen en el primer caso que conocimos ahí en Maipú, donde una persona organizó una fiesta para 400, en que concurrieron 400 personas. Bueno, detuvimos al autor, incluso en primera instancia lo dejaron con arresto domiciliario. Nosotros apelamos de eso, pero además de apelar,
fuimos a chequear si que estaba en el domicilio esa misma noche. Y no estaba en el domicilio. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, esa persona quedó en prisión preventiva. Quedó en prisión preventiva porque para un delito que puede tener penas relativamente bajas, en época de pandemia, esto es una de las cosas más graves que uno puede cometer, porque pone en riesgo la salud, no solo la salud propia. Si aquí no estamos hablando de que uno cuida su propia salud, si lo que está poniendo en riesgo es la salud de la población y especialmente aquellas personas que más afectadas se ven por COVID-19. No puedo estar más de acuerdo con lo que mayores. usted está diciendo, pero ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que dígame qué porcentaje efectivamente sucede lo que usted está diciendo, que quedan detenidos o en prisión preventiva, porque la señal que nosotros recibimos como medio de comunicación es un juez la semana pasada y la ciudadanía que determina que es ilegal la detención de estas personas. Entonces no le pudo imputar nada, siga carreteando en el fondo, le dice, y ahí no les pasa nada. Entonces, ¿qué tan real es esto, subsecretario, que efectivamente quedan detenidos? A ver, yo creo que en eso nosotros no compartimos la decisión del tribunal. Creo que Carabineros actuó legalmente cuando concurre frente a una denuncia de vecino en flagrancia si el delito se estaba cometiendo. Se estaba cometiendo la vulneración de la cuarentena en ese momento. No comparte la decisión del juez del séptimo tribunal. Incluso es más, nosotros apelamos de la medida, porque increíblemente el tribunal los dejó igual con una medida cautelar de arraigo. Nosotros creemos que no procede esa medida cautelar de arraigo, por lo tanto esa debería ser muchísimo más gravosa. ¿A dónde van a ir si está por, todo lo tanto, eso? por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue apelar a la resolución de la justicia y corresponde que el tribunal defina producto de esa apelación. En una conversa, por ejemplo, cuando usted me lo dijo, yo me lo acabo de entrar. Cuando dice que determina arraigo, ¿para dónde vaya a ir si no estamos con las fronteras cerradas? Entonces, a uno como que le tiende a risa, pero la señal pésima es que cuando fue Carabinero a hacer más fiscalizaciones, ¿sabe lo que dicen ahora el que está carreteando? ¿Y a dónde está la orden? ¿Y dónde está la orden? O sea, ¿van aprendiendo ahora a carretear? No, sí, ahí en eso tenemos que ser muy claros. Nosotros vamos a seguir fiscalizando. El delito del Código Penal, el artículo 318 de nuestro Código Penal, establece muy claramente: el que ponga en riesgo la salud pública, incumpliendo las normas dispuestas por la autoridad sanitaria en época de epidemia, dice, pero pandemia o de catástrofe, bueno, será sancionado con penas de presidio que van de 61 días a 540 días y con multas que van de 300.000 pesos al 1.000.000 de pesos. Es decir, nosotros tenemos acción penal para perseguir a esas personas y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir deteniendo personas cuando ocurran este tipo de hechos y vamos a seguir pidiendo la presión preventiva para aquellas personas que lo cometen. Secretario, sí, el tema de la fiscalización, yo he sido testigo, yo salí un fin de semana con militares y se hace, y no hay excusa para que nadie empiece a buscar de que no, que la norma, que la ley, no hay excusa. De hecho, había una persona que acompañó a su polola que no se podía ir sola, y el señor se fue detenido y la polola pudo llegar a la casa. Aquí la pega se hace. El tema es que acá, para que todos entendamos cómo es el proceso, primero se ve si la detención es legal o no. Y después se pasa a la formalización del delito, la investigación y tantas cosas más. Pero ni siquiera se pudo llegar a ese proceso porque el juez determinó que no, que es ilegal. Y además, cuando usted nos dice que le dan arraigo nacional, ¿en qué mundo, subsecretario, si no podemos salir del país? Entonces, constantemente uno dice, estamos en época de pandemia, pero al parecer los jueces no están en pandemia. A ver, yo creo que... claro, porque no se entiende. Existen recursos, nosotros vamos a presentar los recursos que correspondan y la justicia va a tener que determinar. Yo creo que efectivamente en este caso no había ilegalidad en la detención, por lo tanto Carabineros actuó correctamente al desbaratar unas personas que estaban incumpliendo la cuarentena. Sin intimidarse con el tema que le decían la orden. Y por lo tanto lo que corresponde es que, y lo que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir fiscalizando y vamos a seguir deteniendo a aquellas personas que no entiendan el mensaje. ¿Y usted le da rabia o lo contiene? Porque la alcaldesa Matei Mari le da una rabia evidente. De hecho, ayer cuando fueron a preguntarle, dijo, con su tono, dijo, no, sí, no hay que cambiar la ley, hay que cambiar el juez. Corta. Sí, pues, pero ¿qué hacemos para que estén alineados? Porque usted dice, por un lado, no, sí, efectivamente, se está fiscalizando, pero si se fiscaliza y no se detiene, entonces, ¿cómo hacemos para que los jueces estén alineados? A ver, este ha sido un caso en que tenemos la declaración de legalidad de la detención. Nosotros no compartimos esa declaración de legalidad. Ahora, el juez aprecia en su momento con los antecedentes que tiene. Yo creo que en este caso la resolución nosotros no la compartimos y lo que corresponde es que apelemos a la medida cautelar que se impuso y esperamos que se impongan medidas cautelares muchísimo más gravosas y que por lo tanto se dé la señal correcta, María Luisa. Ahí la señal que hay que dar
es que en estos casos, aquellas personas que no entiendan el mensaje, que no entiendan que cuando no es una fiesta, esto no es un carrete, esto es poner en riesgo la vida y la salud de las personas. Y por lo tanto, es un delito en nuestra legislación penal y tiene asociadas penas privativas de libertad. Aprendamos entonces, si alguien está carreteando, ¿es un delito flagrante? ¿No necesita orden carabinero para entrar? Si es que vulnera la cuarentena o el toque de queda... Hoy a las 11 de la noche en Renca. Sí. Es un delito, va a llegar Carabineros y lo va a detener por el artículo 318. Esa persona, por el hecho de estar desarrollando una actividad en su domicilio con personas que no están guardando cuarentena, lo que están haciendo es que esa persona está incumpliendo la medida dispuesta por la autoridad sanitaria para proteger la salud de la población. Así que yo quiero ser muy enfático en eso. Aquí no se trata de ser aguafiestas. De lo que se trata es de proteger la salud de la población. Esas personas, probablemente ellos, si se contagian, no se van a ver tan afectados como esos adultos mayores que tienen contacto con ellos, como esos enfermos crónicos que pueden tener algún contacto con ellos y que pueden enfermarse gravemente. Entonces, hoy día tenemos personas que han fallecido producto del COVID-19. Hay personas, hay personal de salud que está heroicamente atendiendo con mucho esfuerzo. Hay policías, hay carabineros y PDI que están controlando las calles y hay una parte de ese personal que ya está contagiado. Y por lo tanto, que no quiero ser pasar por simple en esto. A lo que apuntamos es que es lo grave que es esta situación porque pone en riesgo la salud de la población. Yo quiero en eso ser muy claro y por eso hay esta gente que no entiende el mensaje, que no quiere entender que el hacer una fiesta no es solo un carrete inocente, es poner en riesgo la salud de personas. Y hoy día, en época de pandemia, eso es inentendible e inexcusable. Nadie puede decir que no sabía. Yo creo que todos los medios de comunicación han transmitido el mensaje de manera correcta. Nosotros hemos presentado las querellas y hemos hecho mucha difusión de ellas justamente para inhibir a aquellos que no quieran entender el mensaje. Y estos hechos siguen ocurriendo, por lo tanto, vamos a seguir actuando y vamos a seguir actuando con la misma dureza. Exacto, y ahí va a ser la diferencia entre el porcentaje de letalidad que tengamos. Pero, subsecretario, entonces, para que quede claro, el fin de semana que recién pasó, los dos carretes en Santiago y en Las Condes. Estamos hablando entonces de delitos flagrantes, porque ¿sabe qué? Es bueno que usted lo informe, porque mucha gente reclamaba y decía, no, si no es culpa de los jueces en nuestras redes sociales, es culpa de la ley. Entonces ellos tienen que hacer cumplir la ley para que usted lo diga. A ver, María Luisa, dos cosas ahí. Uno, nuestra ley es muy clara y si creen se lo repito. El que ponga en riesgo la salud de la población incumpliendo las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. La medida de la autoridad sanitaria es muy clara. Quédese en su casa de 10 de la noche en adelante y quédese en su casa en todas aquellas comunas en que está sujeto a cuarentena. Imposible más claro. Si usted no se queda en su casa, salvo que tenga un permiso asociado, está incumpliendo la norma y por lo tanto puede ser perseguido por ese delito. Pero más aún, María Luisa, nosotros presentamos un proyecto de ley que agrava las penas y permite además que aquellas personas que incurran en este delito tengan que hacer trabajos comunitarios en caso que no tengan que cumplir pena efectiva de privación de libertad. Y ese proyecto de ley está en tramitación y esperamos que se despache lo más pronto posible para subir las penas asociadas a este delito, subir las multas asociadas, pero además hacer efectiva la sanción respecto a esas personas. Mire, entonces usted no lo puede decir con las mismas palabras que yo porque es un poder del Estado, pero entonces el llamado a los jueces, pongámonos del lado de la gente y sobre todo, como dice el subsecretario, pongámonos del lado de los verdaderos héroes de esta pandemia, que es todo el personal médico que está arriesgando su vida diariamente por culpa de esas personas que no hacen caso. Y además lamentamos generalizar y hablar de los jueces, pero esperemos que hoy día los jueces empiecen a aplicar esa ley, que empiecen a decir que los que están carreteando están arriesgando todo. Ojo, los trabajadores de la salud, los trabajadores públicos, todos se están exponiendo y esa fiesta lo exponen a ellos también. Los jueces están en sus casas. Los jueces no te están exponiendo a ninguna cosa porque están con teletrabajo. Entonces un poquito más de empatía, señores, se lo digo. Y lamento generalizar, pero que son algunos quienes no están aplicando la ley, subsecretario. A ver, nosotros vamos a seguir aplicando todas las medidas de fiscalización que sean necesarias para hacer entender a ese pequeño grupo que no quiere entender el mensaje. La gran mayoría de los chilenos, especialmente en la región metropolitana que están sujetos a cuarentena, pero también lo estuvieron en Iquique, en Antofagasta, en Lonquimay, muchos se han quedado en sus casas, han respetado las medidas de cuarentena, pese
a lo difícil que es, como dijimos antes, tanto para nuestros ingresos, para nuestros empleos, para nuestra familia, para nuestra salud mental. Bueno, todos están haciendo ese esfuerzo. ¿Para qué? Para que personas que no entienden el mensaje incurran en este tipo de hechos. Muy bien, y muy bien verlo molesto también. Subsecretario, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, subsecretario Gali, y por supuesto que vamos a seguir invitándolo para hablar de estos temas que no paran, no han parado y en pandemia se han puesto más complicados. Gracias, que tenga un buen día. No hay problema, que esté muy bien.